Buenos días, doctor. Buen día. Buenos días, Les profe. voy a pedir que me ayuden con sus cámaras encendiendo. Vamos a iniciar la cátedra de fisiología. Bueno, recordando que ya habíamos tenido, que tenemos el día de hoy que dar los prerequisitos, ¿no es cierto? Les había dicho que vamos a tomar hoy unos prerequisitos antes de continuar con lo que hemos ido revisando. Antes de continuar con eso, también quiero ponerme con ustedes de acuerdo acerca del EMI parcial que debemos dar, que sería, no sé si están todos ustedes de acuerdo, déjenme ver con ustedes cómo están. Para hacerlo el día martes, que tengo fisiología con ustedes. Sería a la hora que tenemos, a las 11 de la mañana. A ver, ¿sí? Entonces va a quedar para el día martes. Lee mi parcial. Yo sé que ustedes están ahora atosigados con los de mi parciales. Después vendrá el primer parcial, pero así es esto. Tenemos que, las evaluaciones están dadas para que vayan cada uno de ustedes continuamente repasando la materia y así no se complique su situación en el momento del final. Y también al docente le da la idea de si ustedes estuvieron, tienen o saben lo que se necesita, lo que se requiere para continuar en la materia. Perdón. Déjenme. Voy a mostrarles el cuestionario. Sí. Déjenme, voy a poner, no me acuerdo si estaba. Con tiempo. Vaya, ya les voy a habilitar ya. Entonces va a estar habilitado desde las 10:10 del día de hoy y les voy a dar un tiempo de 20 minutos hasta las 10:30, ¿sí? Van a tener el tiempo suficiente. Como les dije a sus compañeros a los que les tomo los prerequisitos, no me hago daño yo, ustedes son los que se hacen daño al intentar copiar. Al buscar en Google las diferentes interrogantes. Déjenme ver si ya estamos. Listo, son 13 preguntas. Sí, entonces tienen 20 minutos. Confírmenme por favor ustedes si ya están en el aula. Dígame Jefferson, que le veo que está levantando su mano. Sí, para hacer una consulta, sí, tal vez no nos podría tomar el EMI parcial el próximo día jueves, por favor. ¿Les coincide con alguna otra materia? Creo que con bioquímica. Pero después del día miércoles no me van a decir, el jueves nos coincide con otra materia, entonces. Si quedamos No, para el día jueves entonces. sí, porque hoy ya dimos lo que es informática y entonces el día jueves solo teníamos informática y fisiología. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces para el día jueves, para que tengan el tiempo para estudiar el EMI parcial, voy a anotarlo. Doc, ¿ya empezamos la prueba? Sí, por favor ingresen al aula virtual e inicien con los prerequisitos.
También para informarle que la compañera Elena Torfanta no puede ingresar a la reunión porque se encuentra con problemas de internet. Ya. Y aquellas personas que vayan terminando, por favor, que vayan levantando su mano.
En el músculo, ya. Buenos días. Disculpe, tuve problemas con el internet y no me pude conectar. No sé Bueno, si puedo hacer la prueba. claro, ingrese, tiene todavía el tiempo para hacer la prueba.
Doc, mi internet está lento y no me permite cambiarla de uno, porque estoy conectado desde otro internet que no es mío. Y ahora, Elena, creo que la de puse hasta las 10:30. ¿En qué pregunta va? ¿Cuántas preguntas van? La cuarta es que no se me cambian rápido. Se queda en la... Estoy ahorita, quiero pasar a la cuarta, pero no se cambia. Ya. Esperemos que se termine la prueba con el resto de sus compañeros y ya le abro a usted para que tenga un poco más de tiempo, ¿sí? Ya, gracias. La causa de la evolución de la comunidad de titulación. Se terminó el tiempo, ¿no? Supongo que ya se les cerró o alguien está todavía.
tiene la clave de la doctora y se pudo extender más el tiempo. Bueno, vamos a hacer la revisión ya. Ay, no podemos con Elena, por cierto. ¿Elena terminó? Me quedé en la sexta. A ver, déjenme, vamos otra vez, lo voy a habilitar. Por motivos de Elena con su problema de internet, no podemos hacer la revisión, ni tampoco podemos hablar acerca de la prueba hasta que termine. Déjenme, le habilito. Ya, solo para usted, Elena, tiene 15 minutos ya. Revísela a ver si ya se le aparece. Ya no se está cargando. Bueno, como ustedes vieron, habían preguntas en cuanto a lo que corresponde a lo que hemos visto estos días en sangre, ¿no es cierto? La sangre, acerca de anemias, acerca además de los grupos sanguíneos que nuestras compañeras nos ayudaron en la última clase. Entonces, recordándoles que por favor el día martes, no, ¿cuándo era? El jueves. Yo estoy en martes todavía. El día jueves vamos a dar lo que corresponde a la prueba, ¿no? Del hemiparcial. También, no sé si ya los demás docentes ya les subieron a la plataforma lo que corresponde al caso integrador, que ya eso se va a ir planteando para el 1 de diciembre. Va a ser un día miércoles, lo que nos supieron manifestar el día de ayer que se tuvo una reunión. Bueno, algunos vamos a esperar después de que Elena termine su prueba. Si hay preguntas con respecto a los prerequisitos, me las hacen saber posteriormente, ¿sí? A ver, entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde la materia el día de hoy. Queda acerca de... Ya, entonces tenemos dentro de lo que vamos a ver, bueno, para que fluya un poco el internet voy a apagarles mi cámara, ¿ya? A ver, el día de hoy nuestro tema que vamos a abordar, a empezar nuevamente un nuevo tema del día de hoy es en cuanto al corazón como bomba, ¿no? Entonces ustedes recuerden que ya en la parte de anatomía, de embriología, estamos revisando la parte del sistema circulatorio, el corazón, sus cavidades, como este que se viene desarrollando en la parte de embriología, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco en lo que corresponde a anatomía. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Ya, gracias. Entonces, vamos a recordar un poco de la anatomía del corazón. Y tenemos que el corazón tiene su base, su ápice, ¿no es cierto? Y cada una de ellas realiza su función que ya vamos a ir conociendo. Entonces, al tener estas flechas, ¿no es cierto? Que ustedes pueden visualizar aquí en la gráfica. Déjenme, les voy a poner ¿cómo es que ponen aquí?
Ya. Tenemos cómo es la circulación sanguínea y la estructura del corazón. Un poco para recordarles, que supongo que ustedes ya dominan el tema, tenemos que el corazón tiene 4 cámaras. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Además de eso, tenemos las válvulas, ¿no es cierto? La válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho es la válvula tricúspide, ¿no es cierto? La válvula que comunica a la arteria pulmonar con el ventrículo derecho es la válvula pulmonar. Entonces la circulación viene desde la cabeza o desde la zona de la extremidad superior por la vena cava superior. Desembocan a nivel de la aurícula derecha, pasan por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y esta por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar para realizar el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Posteriormente, de los pulmones ingresa la sangre hacia las venas pulmonares. 4 venas pulmonares tenemos acá y acá, ¿no es cierto? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y llegan a la aurícula izquierda. Una vez llegando a la aurícula izquierda, pasan de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, ¿no es cierto? Esta válvula mitral se abre y llega al ventrículo izquierdo. Siempre ustedes van a ver en las gráficas que el ventrículo izquierdo lo van a colocar como más, con un mayor grosor debido a la función que tiene el ventrículo izquierdo, que ya vamos a ir viendo también de acuerdo a los potenciales de acción y su despolarización. Entonces, del ventrículo izquierdo pasa por la válvula aórtica y tenemos que esta sale por la aorta, ¿no es cierto? Y esa es la circulación. Recordando un poco lo que corresponde al corazón como bomba. Dentro de los objetivos que debemos de estudiar de la fisiología del corazón, vamos a estudiar cómo es que este funciona como bomba, cómo es que la sangre fluye, llega de las extremidades por las cavidades venosas y se realiza el circuito de la circulación. Además, vamos a hablar de la fisiología del músculo cardíaco. El corazón como bomba está formado realmente por 2 bombas separadas. Un corazón derecho que bombea todo lo que corresponde a la sangre hacia los pulmones. Entonces, para esta parte fisiológica tenemos el corazón derecho, lo vamos a dividir así como corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho bombea sangre hacia los pulmones y el corazón izquierdo que bombea sangre a través de la circulación sistema y que fluye todo lo que es el flujo sanguíneo a los demás órganos y los tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, recordando, el corazón derecho lo vamos a dividir así, el corazón izquierdo, por temáticas más que aún didácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre la fisiología del músculo cardíaco? Existen 3 tipos principales de músculos cardíacos. Ustedes recordarán que ya anteriormente estudiamos lo que corresponde al músculo esquelético. Sí, en el músculo esquelético, ya sus compañeros nos ayudaron cómo se producían los potenciales de membrana y la contracción. Entonces, por la diferencia que existe entre el músculo esquelético y el músculo cardíaco es que lo vamos a abordar ahora como un músculo. Entonces el músculo cardíaco tiene 3 principales categorías de músculos. Tenemos el músculo auricular, que es el de las aurículas, ¿no es cierto? El músculo ventricular que tenemos a nivel
de cavidades ventriculares y las fibras musculares que van a estar especializadas en la excitación y la conducción. Recuerden que el corazón tiene un sistema eléctrico. Entonces, ustedes recordarán que tenemos a nivel casi por debajo de la vena cava superior, ahí está el nódulo sinoauricular, que va a ser el encargado de enviar unas corrientes, unas emisiones eléctricas hacia el nódulo atrioventricular para que se produzca además lo que corresponde a la excitación del corazón. ¿Sí? Entonces tenemos el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contraen de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. Entonces recuerden, vamos a regresar a este gráfico. Durante la contracción del corazón deben existir un cierre de algunas válvulas, ¿no es cierto? Que ya vamos a ir viendo que se deben ir cerrando estas válvulas para que la sangre fluya del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esa es la fase de contracción. Y además, cuando ya se produce la contracción, también debe existir una fase de llenado. Entonces es la de dilatación, que ya vamos a ir explicando con más detalle cada una de ellas. Entonces todo esto es un conjunto, ¿sí? Entonces mientras se produce por una parte en el corazón derecho el llenado de la sangre, por el lado del corazón izquierdo, que es el encargado de difundir la sangre hacia cabeza y extremidades, es aquella que produce la contracción muscular, ¿sí? Entonces, recordando un poco de histología, este gráfico ya nos parece algo conocido a lo que nos presentaron cuando teníamos del músculo esquelético, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede ver cómo están las fibras del músculo cardíaco, todas están interconectadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con este músculo cardíaco? El músculo cardíaco está formado por dos sitios. El sinsitio auricular, que forma las paredes de las dos aurículas, y el sinsitio ventricular, que forma las paredes de los dos ventrículos. Entonces, en esta estructura del sinsitio es como están formadas las paredes. Recordando que tenemos las paredes de los ventrículos, paredes, ¿no es cierto? Y las paredes de las aurículas. Siempre los gráficos tienen una connotación, que las paredes de las aurículas son más delgadas y finas que la de los ventrículos. Entonces, ¿cómo se produce el potencial de acción? Pueden visualizar ahí, ¿no es cierto? Recordando un poco de lo que sus compañeros de exposición anteriormente nos habían ayudado con los potenciales de acción. Tenemos, miren aquí, hay dos potenciales de acción. Uno es en las fibras de Purkinje que tenemos a nivel del músculo cardíaco, ¿no es cierto? Y el músculo ventricular. Estas dos contracciones tienen una peculiaridad que ustedes ven que no ocurría en el músculo esquelético. En el músculo esquelético había generalmente una despolarización y una repolarización inmediata, ¿no es cierto? En esta, como ustedes ven aquí en el gráfico, tiene la característica de una meseta. Entonces aquí esta gráfica da más o menos que parte una membrana en reposo en aproximadamente menos 85 y se produce una despolarización probablemente hasta llegar hasta más 20 y se produce una deflexión que es la meseta. Esta meseta va a durar un tiempo, miren aquí en la parte, en el eje de las X, tenemos el tiempo y nos habla que esto dura aproximadamente, se dice que dura de 0.2 a 0.3 milisegundos esta meseta. Pero ¿por qué ocurre esto que
que hace que a pesar de que tenemos una despolarización, una meseta y una repolarización hasta que llegue su zona de reposo, esto ayuda a que el corazón tenga mayor número de contracciones en relación al músculo esquelético. Por eso les había colocado aquí en el título. Se dice que en relación al músculo esquelético, el músculo cardíaco, se contrae 15 veces más. Permite que esto se contraiga 15 veces más, más en veces en relación al músculo esquelético. Pero al tener este potencial de acción prolongado sería, ¿no es cierto? Porque si hay una despolarización y hay una meseta, el potencial de acción en teoría, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos que es más prolongado. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? Aquí puse en el siguiente enunciado. ¿Cómo es que se llega a diferenciar del músculo esquelético? Primero, dice que el potencial de acción del músculo esquelético está dado generalmente por la apertura de los canales rápidos de sodio, que permiten que grandes cantidades de sodio entren a la fibra muscular. Entonces, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Teníamos canales de sodio y de potasio, que son los que hacen que actúen todo lo que corresponde a los potenciales de acción. Posteriormente, a estos canales se los denomina canales rápidos. ¿Por qué? Porque permanecen abiertos, miren cuánto, solo algunas milésimas de segundo y después se cierran al finalizar. Al final de este cierre se produce la repolarización y el potencial de acción ha terminado en otra milésima de segundo aproximadamente. Entonces, la primera diferencia es que ustedes recordarán que en el sistema esquelético los canales de sodio y potasio no es que se abrían y se cerraban inmediatamente. Por eso es que ocurre esta deflexión, miren aquí, en lo que se dibuja a nivel de la músculo de la fibra de Purkinje. Miren, hay una deflexión rápida. Recuerden que todo esto es una actividad eléctrica del corazón, ¿no es cierto? Que posteriormente nos va a ayudar a conocer cómo es la parte del electrocardiograma y cómo es el sistema conductual del corazón. Entonces tenemos los canales de sodio y potasio que son más rápidos. Y el músculo cardíaco, el potencial de acción, está producido por la apertura de dos tipos de canales. Uno, son los mismos canales rápidos de sodio activados por el voltaje que teníamos en el músculo esquelético, que es lo que les decía. Y el segundo es por otra población totalmente distinta de los canales de calcio, perdón, de tipo L, que son los canales lentos de calcio, que también se denominan canales de calcio-sodio. Entonces, esta característica le va a dar al músculo esquelético la característica de que tengan su potencial de acción, su deflexión, su meseta y su repolarización hasta que lleguen a la base. Y tenemos una segunda diferencia con respecto a los canales al músculo esquelético, es que inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones de potasio van a disminuir. Entonces hay canales de sodio, potasio. Entonces una vez que ocurre la despolarización para que el canal de sodio y potasio funcione, el potasio va a estar disminuido en relación a lo que es en el músculo esquelético. Dice que reduce aproximadamente 5 veces. Este efecto no aparece en el músculo esquelético. Esta disminución lo que hace es que no permite que salgan muchos canales, mucho potasio, y de tal manera el exceso de flujo de entrada de calcio a través de los canales del calcio se quede de igual manera en un enlentecimiento.
Entonces, este es en resumen lo que les acabo de comentar. Aquí tenemos el potencial de membrana dibujado en los milivoltios y el tiempo en milisegundos. Entonces ocurren 4 etapas. Tenemos la del reposo, la despolarización, que va a ser la 0, la que tenemos en la que van a actuar a nivel de los canales de sodio y potasio, la meseta, la repolarización y el reposo. Sí, entonces eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí está otro de los gráficos que si ustedes lo visualizan en la fisiología, en sus diferentes libros, este está tomado de la fisiología de Guyton. Entonces, aquí tenemos los canales, en la fase 0 que vimos acá, los canales, ya les voy a mostrar el anterior, los canales de sodio rápido se abren. Entonces, la fase 0, recuerden, la fase 0, esto es como un espejo. Y en la fase 0 acá, suben. ¿Por qué? Porque los canales de sodio se abren. Entonces, aquí tenemos representado. Cuando la célula cardíaca es estimulada y se despolariza, el potencial de membrana se abre y se hace más positivo. ¿Y qué pasa con los canales de sodio activados por voltaje? Se abren y permiten que el sodio circule rápidamente. Esto, como ustedes vieron, a más de 20 milivoltios, perdón. Antes de que los canales de sodio se regresen. Entonces aquí se producen cada una de las etapas que ya les comenté. Se abren los canales de sodio, los canales de potasio se enlentecen y los canales de potasio se enlentecen que tenemos en la parte de arriba para la salida y el canal de calcio que también ayuda en lo que corresponde al potencial de membrana. Elena ya terminó su... Sí, ya también. A ver, vamos a ver. Antes de continuar. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a hacer la revisión para que ustedes también se queden tranquilos en cuanto a esto. Un momentito. A ver, coméntenme, ¿tuvieron dificultades en alguna pregunta en especial? Voy a detener un rato la grabación. Listo. Voy a volver a compartir. Listo. Ya, mil disculpas. Nuevamente. A ver, tenemos las diferentes fases, ¿no es cierto? Son 4 fases en lo que corresponde al potencial de acción. Entonces, la fase 0 es la despolarización inicial. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Que lo que va a ocurrir es que los canales de sodio rápidos se van a cerrar y los canales de sodio se cierran y la célula va a empezar a repolarizarse. Estos son los canales rápidos, ¿no es cierto? Recuerden. Y los iones de potasio van a salir de las células a través de los canales de potasio. En la fase 2 tenemos la fase de meseta, que era la característica del músculo cardíaco. En la fase de meseta, los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápido se cierran. Y esto va a dar lugar a la repolarización inicial y el potencial va a tener ya su cierre, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber un tiempo aquí, como ustedes ven que se visualiza, más o menos de 0,2 a 0,30 milisegundos. Aquí lo representan un poco más en el tiempo, pero para cuestiones didácticas en cuanto a la despolarización y la repolarización. Si existe una mayor permeabilidad, entonces va a existir una mayor permeabilidad de los iones calcio y va a haber una disminución de la permeabilidad de los iones de potasio. Y en la fase 3, no había cambiado, no puse el aquí para mostrarles con el puntero. Y en la fase 3
En la repolarización rápida, vamos a tener que los canales de calcio se van a cerrar y los canales de potasio lento, en cambio aquí, se van a abrir. Y el cierre de los canales de calcio van a aumentar la permeabilidad a que los canales de potasio puedan salir. Pero recuerden que les comenté que los canales de potasio no salen de la misma velocidad como en el músculo esquelético. Y entonces esto se hace de igual manera lento y se ve aquí una deflexión, ¿no es cierto? Y esa va a ser la fase 4, que va a ser el potencial, la membrana en reposo, que nuestros compañeros inicialmente ya nos comentaron que más o menos está en menos 90, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son las posibles causas de ello. Entonces aquí, bueno, este gráfico era lo que les explicaba de las diferentes fases con los canales de sodio, calcio y de potasio. La entrada hacia abajo, la salida hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, aquí se ven cada uno de los periodos que tiene el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, al igual que todos los otros músculos, va a tener varios periodos. Va a tener su potencial de acción y el periodo refractario, donde hay una retroalimentación, ¿se acuerdan, no es cierto? Que había un periodo refractario relativo, donde no se despolarizaba del todo y otra vez había una nueva despolarización. Y también en aquel periodo refractario relativo donde no se causaba ninguna excitación, ¿no es cierto? Donde era o todo o nada. Si a pesar de que el estímulo sea muy lento, debería tener las características, el estímulo para formar una nueva despolarización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el periodo refractario normal, en el ventrículo, existe una zona que va a durar aproximadamente de 0,25 a 0,30 segundos. ¿Qué es lo que va a durar el potencial de acción con su meseta? Aquí, en cambio, ya las mesetas ya no tienen la deflexión. En el anterior se colocaba con la deflexión para manera didáctica. Y de tal forma que va a tener que en el periodo refractario relativo, que lo está señalando acá, que va a tener también el músculo cardíaco, en este periodo va a ser más difícil de lo normal excitar al músculo, pero sí va a ocurrir una nueva contracción, o en ocasiones puede producir una contracción prematura. Entonces todo esto tiene que ver con la coordinación eléctrica del corazón. Estos problemas de que a veces hay las extrasístoles, recuerden, bueno, ya van a ver después en problemas de clínica, los pacientes, las personas van a tener estas alteraciones con unas extrasístoles tempranos o unas extrasístoles tardías, y aquí se ve lo que es normal, ¿sí? Entonces, estos estímulos vienen dados, bueno, pueden darse por agentes externos que van a posteriormente ustedes irlos estudiando, ¿sí? Y aquí está un poco más representado todo lo que ocurre con la contracción y la relajación. El líquido extracelular hacia afuera, este es el sarcolema, ¿no es cierto? Con su composición. Entonces vamos a revisar nuevamente esto. Entonces tenemos que va a existir una contracción y una relajación. Existe una ley que se denomina la ley de Frege-Starling, que entre más los músculos, es como un elástico, entre más un elástico nosotros lo estiramos con mayor velocidad, va a regresar, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que al igual que el músculo esquelético, cuando existe un potencial de acción, tenemos los músculos, el músculo, aquí está el potencial de acción representado. Entonces, ¿qué va a pasar? El calcio va a ingresar a nivel del retículo endoplásmico y va a hacer que la provocación que los canales de calcio se abran. ¿Y qué es lo que va a producir? La contracción. Y aquí, para que se produzca la relajación, es a lo contrario, ¿sí?
que los canales de calcio ingresan y lo que hacen es salir. Entonces siempre se mantiene una homeostasis, ¿no es cierto? Ya recordamos el término que era de homeostasis, que es un equilibrio entre lo que es extracelular y lo que es intracelular, y más aún en lo que corresponde a nivel del músculo. Entonces, todo esto tiene acción en la fibra muscular a nivel de los túbulos en T. Los potenciales de acción en los túbulos en T van a actuar a nivel de los túbulos sarcoplásmicos para introducir el calcio hacia el sarcoplasma o el citoplasma, que lo tenemos aquí. Y lo que va a causar es que en algunas ocasiones hace que los filamentos, recuerden que aquí teníamos filamentos de actina y de miosina, se deslicen, es decir, para que se contraigan, ¿no es cierto? Recuerden, se deslicen entre sí y de tal manera van a causar la contracción muscular. Y en el caso contrario, a nivel del tubo T, cuando ya tenemos el calcio adentro para que exista lo que corresponde a la relajación, a nivel del citoplasma, de igual manera en el retículo sarcoplásmico va a ingresar esto, vamos a tener por la bomba de ATP, va a ingresar a los canales de calcio y van a también a hacer que estos salgan canales de calcio, ingresen canales de sodio y siempre se mantenga una relación entre lo que es la liberación del calcio y el potasio y el sodio. Entonces tenemos aquí ya algunos de los componentes en el potencial de membrana del músculo cardíaco. Bueno, entiendo de que esto ustedes ya lo van a ir entendiendo, a ratos es un poco confuso, pero debemos irnos familiarizando con estos temas. No vamos a avanzar más para que lo revisen. De igual manera, recuerden, la temática de ahora es que después de la clase siempre se va a tomar los prerequisitos. Esta vez por el examen del EMI parcial va a quedar pendiente para la próxima clase cuando avancemos con lo que es potencial de acción. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta